Nos habla también de que siempre debemos de ser serviciales. Por ejemplo, en nuestra República Mexicana, al ser un territorio tan extenso, nos damos cuenta que no contamos con una manera uniforme de llevar un servicio. Nosotros vamos a un lugar y nos reciben de una manera, luego no entendemos cómo nos dicen ciertas palabras o si hablan muy golpeado, ya es lo que dicen de nosotros también, los norteños. Pero debemos de tratar de ser serviciales siempre, buscar ofrecer servicios y productos de valor, lo que estábamos hablando ahorita de la ética, y los productos que no necesariamente los vendamos para satisfacer un miedo, como lo hablábamos ahorita, de los zapatos no que son suficientes. Otro que puede ser un ejemplo es la política. ¿Cómo podemos mencionar aquí? Por ejemplo, los políticos tienden mucho a hacer un speech donde te dice, si no votas por mí, te van a quitar las ayudas, ¿no? Te van a quitar los centros comunitarios si no votas por mí. Entonces tú votas para satisfacer un miedo, tú dices, no, voy a votar por él porque yo como de ese centro comunitario, ¿no? O todos estos niños de la cuadra van a dejar de comer por mi culpa, entonces empiezas a crear una empatía hacia un miedo y eso es no tener ética. Los políticos lo hacen mucho. Entonces, en resumen, todo este tema de Jürgen nos habla de que venderte hace disciplinado, te eleva la autoestima, te hace una persona mucho más positiva, que significa lo que decía también Edmundo y el libro de neuroventas, nos dice, tú dices no, yo escucho sí, ¿ok? Te hace ser más autónomo, puedes venderte a ti mismo y pues lo que decimos ahorita te hace más servicial. Si puedes venderte a ti mismo como abogado, como asesor financiero, como administrador de empresas, como lo que se quieran imaginar. Yo soy el mejor organizador de eventos, yo soy el mejor, lo que quieran. Se pueden vender a ustedes mismos, están del otro lado. Si no, van a tener que contratar a alguien como yo o como ustedes en algún momento también se pueden dedicar a esto. ¿Qué te permite también entonces ser una persona más consciente y congruente? ¿Por qué? Porque cuando eres vendedor y aplicas todo este tema de la ética, pues eres un poco más consciente de los productos y los servicios que se necesitan o no. Por ejemplo, ahorita, dentro de esta contingencia, los vendedores no tenemos como el mismo sentido de caos que tienen las demás personas. Somos un poquito más congruentes en la toma de decisiones. Otra de las cuestiones es que las ventas te permiten viajar. ¿Qué significa esto? Los vendedores siempre tienen capacitaciones fuera, además de esos viajes de incentivos que platicábamos ahorita, ¿no? Y otra cosa es que si te dedicas a capacitar como tal, como ventas, pues, o como RP, pues te van a contratar en varias ciudades o países para que puedas otorgar esta capacitación. El punto número 8 nos dice, me enseñó a escuchar, es más fácil que hablando, por ejemplo, lo necesitas o vendes por comisión. El punto número 9 dice, me ayuda a ser un líder, a aprender a hablar en público, a innovar y a tratar de cambiar el mundo. Yo creo que ese es de los más importantes. ¿Cómo puede ser un líder dentro de las ventas? ¿Se dan cuenta que muchos empresarios entregan su empresa completamente a los vendedores? O en este caso puede ser a los CEOs, también aplica porque es el que vende la empresa o es el que lleva la imagen de la empresa. ¿Qué significa? Muchas veces se va la persona y se lleva todos los contactos. ¿Qué tal si ustedes administran una empresa, se quedan con todos los contactos, ustedes los llevan, mañana abren su propia empresa y la gente va a buscarlos a ustedes, no al dueño, porque el dueño no se preocupó por hacer esa empatía? Entonces, por eso es importante ser líder y pues innovar, siempre innovar, ¿no? También. Y nos dice como último punto que vender te hace más feliz, te recuerda que eres una persona soñadora y conquistadora. Ojo con esta frase, es muy importante dentro del tema de programación neurolingüística también. Dicen, ya ven que cuando una persona está enferma, lo primero que decimos, tú puedes, guerrero, tú puedes con todo esto. El universo, recuerden que en programación neurolingüística, el universo no tiene sentido del humor, el universo escucha y multiplica.
Entonces, si tú le dices a alguien que es un guerrero, la vida le va a seguir mandando batallas. Por eso es que debemos de decir que somos conquistadores, porque todo lo que nos proponemos lo logramos. Entonces empiecen a cambiar esa palabra de su vocabulario y les aseguro que les va a traer muchos beneficios de programación. Así funciona el universo. Y déjenme checar rápidamente el tiempo. Ok. Y por último, vamos a repasar brevemente lo que nos dice Álvaro de todo esto. Álvaro, como les dije al principio, pues es un gurú de imagen un poco más que con base a lo que proyectamos que con la estrategia en sí. Entonces debemos hacer una combinación de los mejores líderes de todo esto, que a mí me pareció prudente mencionarles estas 4 partes y hacer una fusión con este video y explicarles más o menos de qué se trata. Álvaro nos habla, lo que les digo, más el tema de cómo nos proyectamos. Recuerdan, si regresamos un poquito el tiempo también, pues de todo esto, Álvaro nos enseñó cómo hablar en público para poder atacar todo esto que estamos hablando. Nos enseñó también el tema de las palomitas azules, ¿recuerdan? Donde es importante para el cliente y para nosotros saber que la información fue entregada, que no es necesario tomar en cuenta el ego para hacernos pues un poquito los importante. Es más importante que la persona sepa que yo recibí el mensaje y lo leí. Y también por ahí estuvimos tocando el tema de cuáles son las fotos que utilizamos para manejar nuestra imagen. Si tú entras ahorita a mi WhatsApp o yo entro ahorita al tuyo, ¿tenemos la foto adecuada? ¿Sí? ¿No? Pues ustedes díganme, ¿no? Ok, entonces una frase muy importante que sí la voy a leer. Dice, si para vender tenemos que vendernos a nosotros mismos, todos los detalles son importantes. Una vez que logremos vendernos, podremos vender lo que sea. Repito, una vez que logremos vendernos, podremos vender lo que sea. Entonces, se dan cuenta que todo el camino que llevamos recorrido en RP tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Entonces, otra vez, está elevador pitch, está PNL, está lo que vimos en WhatsApp, en cómo iniciar una conferencia. Entonces, ahora que estamos en ventas, es mucho más importante cómo nos vamos a vender con base a todo lo que ya sabemos. Dice que para lo más importante para una cita de ventas, pues obviamente primero es lograr la cita. Entonces, no nos dice cómo la vamos a lograr porque, repito, sus videoblogs no son de ventas, pero sin embargo nosotros regresamos el tiempo y sabemos que la vamos a lograr por medio del elevador pitch. Entonces ya traemos camino recorrido en cómo ser buenos en esto, ¿no? Entonces primero vamos a lograr la cita. Luego que ya tengamos la cita, lo más importante es asistir. Y si no vamos a asistir, de igual manera reprogramarla o que la persona la pueda reprogramar. Nosotros debemos de tener nuestra agenda de la manera más actualizada, de preferencia que esté en su celular, o si son muy de la vieja escuela, pues traer una agenda ahí a la mano, porque es posible que la persona les marque o el asistente les diga, oye, sabes que no puedo, pero puedes mañana a las 8 de la noche, y tú así con tu memoria de pez. No sé, déjame lo reviso y te marco. Pues claro que no, el interesado eres tú. Entonces debes de tener a la mano tu agenda para que sepas qué es lo correcto y claro, tener toda la disponibilidad. Y otra cosa que tú puedes contestar es decir, ¿pudieras darme 2 opciones para reprogramar nuestra cita? Para que perdieran una de las 2 encajas. A lo mejor si tienes las 2 fechas ocupadas, puedes mover una de las 2. Eso solamente en el momento lo vas a saber, por eso es importante que tengas tu agenda siempre actualizada. Y ya posteriormente a eso, pues vamos a ver qué es lo que tienes que hacer cuando estés ahí. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, siempre debes aprovechar las herramientas digitales que hablábamos hace rato. Si voy a ir a una empresa, yo tengo que saber cómo piensan, cómo son, cómo escriben, cuáles son sus posts, cuáles son sus flyers. Dentro de eso me voy a dar cuenta como un analista de RP, me voy a dar cuenta cómo es que llevan su imagen y qué es lo que necesitan. Sí, a lo que se quieren imaginar que ustedes van a vender.
ustedes analizando sus redes sociales se van a dar cuenta lo que hablamos ahorita, del poder, del dinero, de cómo manejan las cosas, de qué les apasiona. Hay un comercial de rastrillo, ¿se acuerdan? Que también hemos tomado en cuenta. Que es el único cuate que está sentado hacia donde están todos los cuadros y todos los CEOs de la empresa son calvos. Y todos del otro lado, los que están sentados para entrevista, no ven los cuadros porque los tienen de espalda. Entonces el cuate va y se rasura la cabeza para la entrevista y es el que se queda con el puesto porque hizo su investigación. Entonces, eso no es casualidad, eso es realmente lo que pasa en la vida. Entonces, aprovecha esas herramientas digitales para saber cuál es el estatus de la empresa. Esto te va a ayudar para que tu propuesta sea un poco más concisa. Tú vas a llegar y ya vas a saber que la persona habla de cierta manera, a lo mejor vas a dejar de ser un poco protocolario o vas a saber que tienes que ser más protocolario, vas a saber incluso cómo vestir para tu cita si ves que manejan las cosas de una manera muy formal o muy seria. ¿Qué más? Ok, ¿recuerdan cuando tocamos el tema de networking? Donde hablábamos que es más fácil persuadir a las personas cuando conocemos detalles importantes de su vida o que vimos detalles importantes a lo mejor en su oficina. Por ejemplo, si ya estamos en su oficina y vemos que tiene una foto de su hijo, ¿cómo le hago para, imagínense que no es su hijo y no puede tener hijos y yo le digo, ay, qué bonito tu hijo, o sea, y se enfada porque no puede tener hijos. Entonces, debo ser súper cuidadosa, debo de tomar, no sé, la foto y decir, ah, qué agradable niño, es familiar tuyo. O sea, puedo tratar de hacerlo de una manera amable para que la persona sienta empatía hacia mí. Si tiene una foto ahí enseñándolo, es que lo adora. Entonces, sí, es mi sobrino, es el primero, estamos muy orgullosos y no sé qué, ay, qué padre, no sé, empiezas a tener una empatía de algo, ¿no? Si ves que tiene flores, ay, qué padre, ¿te gustan las flores? Fíjate que yo tengo un jardín en mi casa y me ha costado mucho trabajo, deberías de pasarme unos tips. Tratas de crear una empatía con la persona, ¿no? Eso te va a ayudar a lograr esa parte. Bueno, también está la parte donde las herramientas digitales te sirven para lograr la cita. Si recuerden que en el elevador pitch la persona te puede decir, sí, márcame a mi oficina para agendar la cita. Ahorita hay muchas herramientas donde tú puedes sacar la cita, te puede decir que la saques por correo, te puede decir que la saques por inbox, puede tener 1000 maneras de sacar una cita. Entonces tenemos esa ventaja, pero debemos de dominar cómo utilizar los comunicados, cómo escribir un correo, cómo firmar, eso de saludos cordiales ya quedó en los 80s. Entonces es importante analizar qué tipo de persona es. Si es una persona de los 80s, nos quedamos en los saludos cordiales. Si no, pues debemos de tratar de ser más empáticos, ¿no? Debo de tomar en cuenta el ser personalizado también. Por ejemplo, marcar y decir, hola, ¿con quién tengo el gusto? Pues con Mariana. Hola Mariana, sabes que marco para hacer una cita. Ayer tuve la oportunidad de conocer no sé, al licenciado Ruiz y me comentó que si le marcaba hoy para hacer una cita. Ok, déjame checar si tenemos disponibilidad y todo eso. Perfecto. Entonces yo ya fui personalizada y eso me garantiza que me puedan dar con mayor facilidad una cita. ¿Qué tal que me diga, si quieres mándame la propuesta por correo? Eso es muy básico que te dicen. ¿Sabes qué? Sí, pero mándame la propuesta por correo. Entonces, ¿qué tienes que decir tú? Sabes que es muy importante que lo veamos en persona, entonces te agradecería mucho si por favor me das una cita y lo podamos revisar juntos. Entonces tú trata de ser persuasiva, pero nunca te minimices, nunca digas, porfis, dame una cita, es que quiero decírselo. No, es que si sabes que el proyecto que yo traigo es muy interesante para ustedes, entonces me gustaría compartirlo, que lo platicáramos juntos. Todo lo que ustedes puedan ayudarle, pero jamás minimizarse, ¿no?
También, déjenme revisar el tiempo. Ok. Dice, bueno, en la parte que les digo que sean personalizados, nos habla también Álvaro que siempre es importante sonreír, siempre, siempre, siempre de los siempre. Si no están familiarizados con el tema de hola, ¿cómo estás, Mariana? Y sienten así como que se rompen cuando sonríen, pues tenemos que ensayarlo más. ¿Recuerdan en uno de los ejercicios de programación neurolingüística donde hablaba de esa parte telefónica? Cuando tú contestas una llamada telefónica que te da gusto, la persona en el otro lado sabe que te estás riendo, como cuando te habla el crush, así de que, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona, tú dices, sabes que no me está viendo, pero tengo que decir de, pues sí, no te está viendo, pero sí se da cuenta, porque uno se da cuenta cuando la persona está sonriendo. Entonces, incluso si sacas la cita por teléfono, pues debes de sonreír. Ok, cuando ya lograste la cita y te tienes que presentar de 5 a 10 minutos antes porque tú eres el que convocaste. Solo puedes llegar tarde cuando te dice a quien te convocaron. Y si la cita es en un restaurante, pues necesitas presentarte aproximadamente media hora antes para checar todos los detalles con el capitán. Y ese tema lo vamos a ver en manejo de imagen, que ahí nos habla de cómo está todo este tema en las cuentas, en las citas de negocios y todo eso. ¿Por qué? Porque primero tengo que ir con el capitán y saber cómo está la onda en caso de que la persona pida algo de más o que cuál es el tope que puedo llegar a gastarme, etcétera. Entonces, en el caso que la cita sea en un restaurante o en un café, es importante que llegue antes para que garantice una mesa, garantice un servicio, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, ¿cuáles son los detalles que debo de llevar para mi cita? Es importante que yo me vea una persona profesional. Entonces, por muy que, por ejemplo, eh, cuando les digo yo quiero lucir creativa y todo para que me contraten, pero debo de traer una buena pluma, debo de traer una buena libreta para anotar, debo de traer un buen reloj, sobre todo en los hombres. Las mujeres pues no usamos mucho el reloj, pero los hombres deben de traer un reloj super padre porque eso pues es un protocolo de etiqueta importante, ¿no? Y se aplica, pues debes de llevar una muestra del producto, por ejemplo, ahí en el caso de la revista, pues como lo que les acabo de decir, ¿no? Yo trato de buscar un anunciante que haya sido parecido y no ofrecerle lo mismo, pero ofrecerle una estrategia personalizada diciéndole que a esta persona le funcionó, ¿no? Y una vez que ya estás ahí con la persona, pues podemos romper el hielo, repito, iniciando con una sonrisa de, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, licenciado Ruiz? Me da mucho gusto que me haya dado la cita, estoy súper contenta. La verdad es que hoy es un día que amaneció súper sol. Lo que sí quieran imaginar con lo que ustedes se sientan identificados. Si ustedes dicen, yo no soy así, que yo, Janet, la verdad no soy así, eh, trato de ser empática con algo que veo en el entorno. Así como, ay, qué interesante está la decoración en esta oficina, qué padre. O sea, lo que se quieran imaginar. O repito, ves fotos, ves marcos, ves que colecciona algo, que colecciona estatuas, que colecciona cuadros. Entonces empiezas a platicar algo de lo que ves ahí, ¿no? Entonces, otra parte que nos dice también muy importante en la cuestión de imagen en ventas es que cuando vas a vender algo, usualmente la persona te ofrece algo. Y nosotros como somos bien rancheros, te dicen, ¿te ofrezco agua de tomar o tengo botellas? Y, no, gracias. No, 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 no te molestes, estoy bien. Entonces, eso les da una señal mala porque no estás abriendo los canales de comunicación. Como en algún momento lo platicamos y lo vamos a platicar en imagen, el tema del vino. Entonces, aquí usualmente te van a ofrecer agua y tú dices, no, 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 no te preocupes, nomás vengo rápido. No, estás cerrando el canal de comunicación. Por ejemplo, yo no tomo café. Entonces, si me ofrecen un café, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Preferiría si tienes agua. Sabemos que siempre van a tener agua. Entonces, trata de ser empático porque la otra persona lo que está haciendo
pues es tratar de abrir ese canal de comunicación y ojo, entramos y a ver todo lo que podamos recapitular de la persona con base a la imagen. Entonces se dan cuenta que no está tan loco que estudiamos RP, si realmente tenemos que analizar todo el entorno para lograr una decisión y si realmente vamos a vender el producto y o servicio al que nos vamos a dedicar. ¿Ok? Bueno, ya una vez que pasamos todo este tema de la cita y todo eso,